Padre, digno de recibir toda la gloria, aleluya, toda la honra, toda suprema alabanza. Oh Santo, te bendecimos, Dios Todopoderoso, que el poder de tu presencia, Padre Santo, se ha manifestado en este lugar, que tu gloria, Padre Santo, sea derramada, vivificándonos, Señor, aleluya. Oh Santo, 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 y adoramos, Señor, y adoramos, oh Rey, digno de toda la gloria, de toda la honra, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a ti, oh, gloria a ti. Te adoramos, Señor. Padre, venga tu reino en este lugar. Llena esta casa con tu presencia. Santifica, Padre Santo, este análisis bíblico con tu presencia, Padre. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, hambre del Dios vivo, del Dios real, del Dios verdadero, aquel que sigue sentado en su trono, aquel que su presencia es viva, real, oh, aleluya, aquel que su mano sigue extendida hacia la tierra, hacia tu vida, hacia tu casa, oh Dios Todopoderoso, manifiéstate. Padre, a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre, a ti suprema alabanza. Bendecimos tu nombre, Rey. Levantamos tu nombre en alto, Señor Dios Todopoderoso, al único digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda suprema alabanza, que vive y reina por siempre. Aleluya. Señor, te bendiga hasta que te hable tu hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Y su hermano en Cristo Juan Hernández Ortiz, que todos juntos podamos ser edificados por nuestro Padre Celestial para la honra y gloria eterna del Señor Dios. Aleluya, aquí estamos una vez más en este tiempo de Facebook Live, en análisis bíblico. En este tiempo estamos con la epístola tan amorosa y tan hermosa. Esa es mi epístola favorita, hermano, la epístola de los Filipenses. Buenas noches, Lian. Esa es mi favorita, mi epístola favorita, la de los Filipenses, donde el apóstol Pablo le escribe esta carta de amor a estos hermanos que, estando él preso, nunca se olvidaron de él, nunca lo abandonaron. Y sabe que cuando usted no se olvida del que esté en necesidad, el Señor siempre lo bendice a usted. El Señor trae la bendición que usted necesita en el tiempo preciso, ni antes ni después. Como hemos estado comentando Juan y yo en estos días, que la voluntad de Dios es como Juan. Es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Así que, habiendo introducido este tiempo, Juan, puede llevarnos en oración. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por esta linda noche que tú nos has dado, Padre, de poder estar aquí en tu presencia, Señor, para estudio bíblico, análisis bíblico, Padre, de Filipenses capítulo 3, Señor. Dice, prosigo al blanco. Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos que en todo momento, Padre, queremos que tú mantenernos nosotros, Padre, firmes en nuestros pensamientos, mente y corazón, sí, Padre, entregado a ti, sí, Señor, Dios, amado, para que podamos
absorber, Señor, esa palabra tuya a través de nuestra hermana Maritza, Señor, y entenderla, Padre Celestial, para que nosotros, para nuestro provecho y para provecho de otros, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. De todos los capítulos que tiene esta Biblia, son más que 4, hermano, no son muchos. El capítulo 3 es mi favorito, porque el capítulo 3 lo que le dice al oyente, al creyente que lo lee, no importa lo que haya sido tu vida, no importa tus títulos, no importa tus pecados, lo que importa es tu vida en Cristo Jesús y el llamado que el Señor te ha hecho. Eso es lo más que me encanta de este capítulo 3. A mí, cuando yo lo leí por primera vez, me habló mucho a mi corazón y el Señor me decía: deja de estar mirándote como tú te veías antes, mírate como yo te estoy viendo ahora. Y el Señor le dice lo mismo a todos los que leen ese capítulo. Así que, amado, ¿puedes leerme versículo 1 y versículo 2? Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este versículo es bien interesante, hermano. Lo va a dividir en 2 partes como debe ser. Créeme que el Señor, en la medida que he estado meditando en este capítulo, el Señor me ha ido cambiando cosas de las que voy a hablar hoy. Empezando por esta. Por lo demás, hermanos, gozad en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mire, hermano, no importa cuánto tiempo usted haya leído la Biblia, cuántas veces usted ha leído la palabra, reléala una y otra vez. Lamentablemente en estos tiempos se ha levantado mucha gente que piensa que porque ya su congregación le enseñó los libros de la palabra, ya con eso es suficiente. Y el apóstol Pablo en este versículo 1 le dice a todos los hermanos de Filipo: ¿sabe qué? Perdóneme que le repita lo mismo, pero es importante, a él no le molesta escribirle las mismas cosas, porque para ellos es necesario que escuchen lo mismo una y otra vez. Porque, mire, hermano, nosotros nuestra memoria, nosotros no utilizamos de nuestro cerebro, creo que lo que utilizamos es como un 10% de nuestro cerebro, imagínense, de esta máquina que nosotros tenemos aquí en este cuerpo, más que un 10%. Nuestra memoria es finita, es limitada, y el aprendizaje tiene que ser constante. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que leer las exhortaciones que nos dijo el Señor Jesucristo, nos da los apóstoles y nos dan los libros de la palabra, hermano. Nos dan los libros de la palabra, porque esta palabra es efectiva. La gente pensará: pero es que el Viejo Testamento, mira, el Viejo Testamento son los primeros 5 libros del Viejo Testamento. Pero inclusive, si usted desconoce esos libros, no va a entender la raíz de dónde es que sale nuestro Señor Jesucristo, porque están escondidas, están explicadas en esos 5 libros. Esa es la importancia de uno mantenerse constantemente educándose en la palabra. Y en adición, que lo que usted entiende hoy no significa que es lo mismo que usted va a entender mañana. Mira lo que le dice el apóstol: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Y este sigue siendo, hermano, también efectivo hoy día. Los perros son, para el apóstol Pablo en aquel tiempo, los fariseos; para este tiempo, los religiosos. Los guardados de los malos obreros. Hermanos en Cristo que están en la iglesia, que tienen vidas dobles. Mire, usted se puede parar en un altar, cantar y hablar bonito. Usted puede escribir los libros que usted quiera, dar las instrucciones que usted quiera, pero la vida en Cristo no se trata de eso, hermano. Se trata de cómo nosotros vivimos el día a día. Y hay gente que tiene una capacidad, porque han sido adiestrados a través de los años en andar con máscara, y allá en el público son una cosa, y acá en la casa son otra, en el trabajo son otra, en el vecindario son otra, y solamente los que están dentro de su núcleo conocen la verdad. Por eso usted a veces ve familias enteras
A causa del malo testimonio de mucha gente no se convierten. Yo me recuerdo cuando nosotros vivíamos en Santa Cruz, nosotros fuimos a esta iglesita pequeña que no crecía. Y porque después que nosotros fuimos conociendo a la gente, entendimos por qué la gente no crecía, la iglesia no crecía, por el mal testimonio que los pastores y su familia, que eran los líderes de la iglesia, estaban dando a la comunidad. Hoy en día esa iglesia desapareció porque eventualmente, si nosotros no nos movemos al cambio que el Señor nos llama, eventualmente los ministerios caen. Si yo quiero ver crecimiento, esto le habla a líderes. Si el líder quiere ver un crecimiento en su congregación, primero tiene que permitir que el carácter de Cristo se forme en él. Y si yo como ministro del altar soy una peleona, soy una malcriada, trato con mal a la gente, pero llego a la iglesia y pongo esta careta tan linda de mucho amor y te amo mucho, hermanito, y te quiero mucho, hermanito. ¿Sabe que usted engaña a la gente el domingo, el día que usted vaya a la iglesia? Pero en su vecindario la gente no se le convierte, hermano. Por eso es que uno tiene que ser íntegro. La gente piensa que integridad se trata de estas buenas cualidades. No, integridad es que usted es lo mismo. En la iglesia, en la casa, en la comunidad y en el trabajo. Usted es de una sola pieza. Usted es una sola misma persona, no cambia. No importa donde el Señor lo coloque usted sigue siendo el mismo. Buenas noches, Ana. Usted sigue siendo la misma persona. No somos perfectos, hermano, porque tampoco esto se trata de perfección. Aquí todo el mundo mete las patas, todo el mundo es ir al blanco. Lo más importante es ir diariamente a los pies de Cristo, reconocer dónde fallamos y pedirle al Señor que nos ayude, que nos lleve a ese cambio que necesitamos en las áreas que sea que necesitamos de nuestra vida. En el caso de aquí, los mutiladores del cuerpo, el apóstol Pablo le escribe porque en aquel tiempo, hermanos, para especialmente los varones le decían que tenían que circuncidarse para poder ser parte del pueblo de Cristo, y las mujeres eran cero, ¿sabes? Para aquel tiempo las mujeres, como pasa en muchas congregaciones hoy en día, las mujeres siéntate, vete bonita, viste bonita, habla bonito, pero aquí tú no eres nadie. Siguen con esas malas costumbres, cuando no es a lo que el Señor ha llamado a las mujeres al ministerio. Una mujer llena del Espíritu Santo es para que haga labor en la iglesia, no para que se siente y se vea bonita en una congregación. Léete Gálatas 4, del 8 a la 10. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Mira, hermano, si el Señor te hizo libre, ¿para qué tú te vas a esclavizar? Hay iglesias, mire, uno tiene que sentarse a ver, y lo más que hay información en estos medios, de los cultos que se levantan, haciendo creer a la gente que están siguiendo al Dios real y verdadero, y cuando tú vas lo que siguen son doctrinas de hombres. Esto no se trata ni del pelo largo, ni del pelo corto, ni que si te maquillas, no te maquillas. Esto no se trata si usas pantalón y no usas pantalón. En la vida de Cristo tiene que haber un orden, por supuesto, hermano. Pero esto se trata de cómo tú vives ese orden en tu vida. Porque usted puede tener toda esa apariencia. Usted puede dejarse crecer el pelo hasta los pies. No maquillarse nunca. Pero si su carácter no se ha moldado al carácter de Cristo, toda esa apariencia se le cae, hermano. Por eso es que esto no se trata de apariencia, esto no se trata de rito, esto no se trata de obra, esto se trata de corazones y vidas vendidas a Cristo Jesús. Y por eso si usted se busca cada epístola del apóstol Pablo, lo que habla es de la renovación del entendimiento, la renovación del espíritu de la mente, de dejar las obras de la carne y movernos a las obras del espíritu. A eso es lo que el apóstol Pablo constantemente le dice a estos hermanos. Por eso dice, haya en usted el mismo sentir como en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el religioso se agarra de la apariencia, se agarra de las obras, pero el que está en Cristo Jesús vive con corazones contritos y humillados. Aleluya. Juan, léete el versículo 3. El versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en
carne. Aquellos que viven, miren, de aquí adentro, Santo. llenos del Espíritu Santo, no se confían en la apariencia. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, la apariencia, usted puede tener una apariencia del más cristiano, pero pase por un lado que alguien le pisa un callo, en el tapón o en una circunstancia que se levante, porque mire, hermano, a todos se nos levanta circunstancias. En medio de esas circunstancias uno puede entender dónde está el carácter de Cristo. Y créame que el Señor nos prueba en todo. El Señor nos prueba en esa área, especialmente esa área que nosotros tenemos debilidad. El Señor nos va a probar una y otra vez para comprobar a ver si el carácter de Él se ha formado en nosotros, si está formado en nuestro corazón. Juan, léete lo que dice Ezequiel 36, 26 a 27 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Por eso es que, mire, cuando Ezequiel escribe esta palabra, ya el pueblo de Israel estaba en cautiverio. ¿Y por qué estaba en cautiverio? Porque era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente. Y cuando nosotros somos rebeldes a la palabra del Señor, cuando somos desobedientes, eventualmente empezamos a darnos con la cara en la laja, en el seto, como decía, siempre como dándote con la cara en la laja, en la cara en el seto. Por eso es que esto no es de apariencia, hermano. Esto no se trata de apariencia, esto se trata de un corazón renovado. Y a la medida que este corazón va cambiando y se va renovando, es que entonces nosotros empezamos a ser transformados. Por eso es que nosotros no podemos estar en Cristo y estar amargos. No podemos estar en Cristo con coraje, no podemos estar en Cristo y peleando. Que nos molestamos, que nos da coraje, claro que sí. Pero una cosa es que a ti te dé coraje, o te sientas triste, o te sientas cansado, y otra cosa, que tú reacciones a como tú te sientes, que tú te muevas a accionar de la manera que tú te sientes. Y ahí es donde está la diferencia entre los niños y el adulto. El niño en su sentir empieza a hacer berrinche, y el adulto en su sentir empieza a tener templanza. A la medida que nosotros vamos madurando en ese carácter de Cristo, empezamos a tener templanza. Empezamos, mira, a las cosas que en otro tiempo, cosas que nos molestaban, aprendemos a respirar hondo y decir: Padre, que se haga tu voluntad. Nos ofenden, Señor, bendecimos a los que nos ofenden. Nos maltratan, bendecimos a los que nos maltratan. Seguimos caminando. Lo que hacemos es, mire, sabe que decimos, sabe que para pelear se necesitan dos, y uno suelta y sigue caminando. En muchas situaciones donde nos vamos a encontrar, ese corazón renovado nos va a ayudar a manejarlo. Nos va a ayudar inclusive a perdonar a aquellas personas que nos han lastimado, que nosotros pensamos que nunca vamos a poder perdonar. Cuando tenemos ese corazón renovado, por amor a Cristo, empezamos a liberar perdón y empezamos a soltar gente también. A veces vamos toda la vida agarrando gente, caminando con gente porque nos da pena, ¿no? Este mismo espíritu no renovado nos dice: ¿sabes qué? Esta relación hay que cortarla. Yo la amo a la persona, pero tengo que dejarla ir con amor, porque no me está aportando crecimiento. Lo que está es deteniéndome en este proceso que el Señor me está mandando a llamar. Léete el versículo 4. Versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí en este versículo 4 y de versículo, voy leyendo del versículo 4 en adelante, y del versículo 4 al 6 en adelante, los voy a ir dividiendo, porque este es el apóstol Pablo describiéndose a sí mismo lo que era su vida pasada. Cada uno de nosotros tiene su vida pasada, pero nosotros no podemos permitir que la vida pasada nuestra sea piedra de tropiezo en el futuro, en el presente, para nosotros crecer en Cristo Jesús. No podemos permitir que nuestra vida pasada sea de piedra en el presente para estorbar nuestro futuro. Pero más aún,
Nosotros no podemos estar juzgando a la gente por su vida pasada. Especialmente aquel cristiano. Hay gente que tiene una capacidad de pararse a juzgar la vida de otros. De ir a coger los pecados del otro, ir al fondo del abismo y sacárselo y publicárselo a los otros. Nosotros no somos juzgadores de nadie. Eso se lo dejamos al Señor. El Señor nos manda a vivir en paz con cada ser humano. Me parece que es en Romanos que dice, mientras te sea posible. Vive en paz con tu prójimo. Cuando no puedes vivir en paz es cuando tú dejas ir a la gente. Pero nosotros no podemos estar anotando lo que es el pasado de la gente y sacándolo cada rato a la luz pública. No, eso no es de Cristo, hermano. Eso le toca al Señor. El Señor no te llamó ni a ti, ni a mí, ni a Juan, ni a nadie a juzgar a los demás. El juicio le toca al Señor. Nosotros juzgamos cuando nosotros decidimos, ¿sabes qué? La palabra dice juzgar al hombre por sus hechos, pero los juicios los hace el Señor. Cuando usted decide, sabe que a mí esto no me conviene, esto yo lo tengo que soltar, esto yo lo tengo que dejar. Y ahí es cuando tú empiezas a analizar a la persona, mirar la persona, se la entregas al Señor y oras por la persona. Sí. Pero uno no anda por ahí publicando la vida y los milagros de la gente, no. Eso no es lo que el Señor nos ha llamado, ni siquiera a nosotros mismos. Nosotros tenemos que mirar a nosotros, tenemos que tener una mirada compasiva de nosotros mismos, de nuestros errores, porque no somos perfectos. Bueno, léete el versículo 4. 5, el 5. El 4. El 4, otra vez. Ah, ya tú ya lo leímos, sí, ya lo leímos. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El apóstol Pablo dice, cuando él dice la carne es porque para el judío, las obras de la carne, toda obra que se hacía externa era importante, porque para el religioso lo que cuenta es la obra externa. No importa que tu corazón esté transformado, después que tú te veas bonito y hables bonito, eso es lo importante. No importa cómo tú lleves tu vida, no importa que tú seas un adúltero, que seas un fornicario, que seas un borrachón, que maltrates a tu mujer, a tu esposa, a tus hijos. Después que cuando tú vengas aquí te presentes bonito, en eso yo confío. Pero el apóstol Pablo dice que no. Nosotros tenemos que mirar lo que está en el corazón de la gente. ¿Y cómo uno sabe lo que está en el corazón de la gente? Por su manera de conducirse, por su manera de hablar. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. El apóstol Pablo era judío como true and true, como aquí dicen aquí los americanos, true and true, mire, era hasta lo último, de clavo pasado. Y como era judío de clavo pasado, él actuaba como judío de clavo pasado. Religioso, cumplidor de lo que ellos entendían que era lo correcto, lo que era lo bueno. Hermano, hoy en día el judío ortodoxo actúa de esta manera, ¿sabes? No te creas que esto ya pasó. Los judíos ortodoxos actúan de esta manera. Lo que se dejan llevar por las obras que están de Éxodo en adelante, en el libro de Levíticos. Así es que ellos funcionan en su vida diaria, en su manera de actuar. Y el apóstol Pablo da esa descripción de su persona. Juan, léete lo que dice Hechos 23. Hechos 20, capítulo 22, versículo 3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Él tuvo su instructor, estrictamente cumplía con la ley, con todos los preceptos de la ley. Y si usted quiere conocer más de la ley, vaya a leer el libro de Levítico, le hace parte de Éxodo y el libro de Levítico. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Yo era judío de judíos, religioso como usted no se va a encontrar ninguno. Más religiosos de los que estaban allí. Parece que Gamaliel era un maestro importante, de una escuela importante judía, porque lo menciona y yo vengo de esta universidad, de esta escuela, de la de Gamaliel. Léete Hechos 26, 4 a 5. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén,
La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La secta más religiosa que tenía el judaísmo eran los fariseos. Él decía que eran fariseos de fariseos. El apóstol Pablo, te estoy diciendo, ese es su background. Yo era religioso, yo vivía por la apariencia de la religión y todo el que me conocía por ahí podía dar ese testimonio que yo era religioso. Yo cumplía con el estricto cumplimiento de la ley. Léete lo que dice el versículo 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Persiguió a la iglesia, se convirtió en un criminal por perseguir a cristianos. Mira lo que dice Hechos 7, 57 a la 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 8 a 3, Juan. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. El apóstol Pablo, el religioso que fue, empezó a perseguir la iglesia. Este versículo 7 fue cuando mataron a Esteban, que fue el primer mártir, por estar hablando de Jesucristo, ¿saben? Por estar hablando de Jesucristo. La palabra dice que muchos los perseguirán pensando que le hacen un favor matándolos en el nombre de Dios. Y estamos viendo eso en el área de África, cómo están acabando con cristianos. En Nigeria, esta secta musulmana, matando a cristianos a todo lo que da y en muchos otros sitios más. Y así era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un religioso que empezó a perseguir los cristianos a causa de haber seguido el camino. El camino le decían a Cristo, por estar siguiendo a Cristo. Ese era el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? No importa qué tipo de vida tú hayas tenido en el pasado, no importa tus errores, no importa lo que tú hayas cometido, tienes oportunidad en Cristo Jesús. Tienes utilidad en Cristo Jesús. No permitas que nada ni nadie te desmotive a servirle al Señor porque es que tú eras esto, es que tú eras lo otro. No. Cuando usted esté en Cristo, usted pasa a ser una nueva criatura. Y el carácter de Cristo se va a empezar a formar en usted día por día. Usted, en cuanto usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted dice, yo muero a mi vida pasada. Yo no vuelvo a mi vida pasada. Esto le pasó al apóstol Pablo. Cuando iba camino de Damasco, se encontró, si no me equivoco, es el capítulo 10 de Hechos, o el 9 el 10, uno de los dos. Se encontró con Jesucristo. Lo bajó del caballo, lo dejó ciego 3 días y allí tuvo que ir al hermanito, el hermanito Bernabé fue Ananías a orar por él para que se le cayeran las escamas de sus ojos, y en cuanto se le cayeron las escamas de sus ojos empezó a predicar a Cristo, empezó a hablar de Cristo. Si Cristo ha impactado tu vida, tú no tienes que esperar en un seminario evangélico, o tú no tienes que esperar a sentarte a leer la Biblia y conocerla. Usted es testimonio vivo de la gloria de Dios en su vida. Usted párese a predicar y a hablar lo que el Señor ha hecho en su vida. De testimonio. El diablo se ha levantado en las iglesias en este tiempo a callar a la gente que tiene testimonio. No, porque es que si hablas, está dándote tu gloria. No, cuando usted habla de su testimonio, usted le está dando la gloria a Dios, de lo que Dios ha hecho en usted. Aquellos que están en los altares, que piensan, no, que tú hablas el hablar de ti es no hablar de Cristo. ¿Y de qué yo voy a hablar? Si yo no hablo de lo que Cristo hizo en mí, ¿cómo yo voy a poder comunicarlo? Yo no me estoy dando gloria a mí. Yo le estoy dando gloria a Cristo Jesús. Amén. En todo Cristo tiene que gloriarse. Si Dios ha hecho contigo, mire, pequeñas cosas.
cosas pequeñas, no te estoy hablando de cosas grandes. Si ha cambiado tu corazón, tu visión de vida, da testimonio de cómo el Señor cambió tu visión de vida, de cómo el Señor cambió y renovó tu pensamiento. En estos tiempos que hay tanta falta de testimonio en las iglesias porque se han trepado a los psicólogos, a toda esta academia que ha levantado la psicología, la han trepado a los altares y lo que traen es conocimiento humano y hay falta de testimonio en la iglesia. Usted párese a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con usted. Usted párese a dar testimonio de que la gracia de Dios tocó su vida, tocó su corazón y usted fue transformado por un libro de psicología, no, por la gracia de Dios en su vida. Haga como el apóstol Pablo. Esto era lo que ya era antes, pero Cristo me tocó. Me toca hablar de lo que Cristo hizo por mí. Mira lo que dice en el versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué y para qué? El apóstol Pablo, en su vida pasada, sus títulos, la escuela de Gamaliel, el ser fariseo, el haber hecho, lo tomó como pérdida. Eso le perdió valor a él. Y eso es tan importante hoy en día, hermano. Yo admiro a este muchacho, yo no me sé el apellido de él, pero es el Héctor del Fader. Que Héctor del Fader, no me acuerdo el nombre del apellido de él, no sé si es Héctor Rivera. Este muchacho. Héctor Delgado. Héctor Delgado, exactamente, el pastor Héctor Delgado. Yo lo admiro, mire, hermano, yo tengo que decir aquí. ¿Por qué yo admiro a ese muchacho? Porque ese muchacho, mire, estuvo aquí en el pic de su carrera. Un muchacho conocido en todos lados, un pic de su carrera. ¿Y tú sabes qué? Cuando Dios lo tocó, cogió su carrera, fuácata, le echó por un lado y empezó a predicar en el evangelio. Yo solamente le he escuchado una canción que la canta con el pastor Harry Maldonado que me encanta, que se llama Si me tocaras. Me fascina esa alabanza, pero no he escuchado más ninguna. Lo que le he visto es constantemente predicando, levantando, tocando vidas. Él se olvidó de lo que él era antes. Pero también he visto gente que sale de la televisión, mujeres y hombres, y los ponen a predicar, están un tiempo en esta pantalla y eventualmente regresan al mundo donde salieron. ¿Por qué? Porque no dejaron lo que estaba atrás. Sí. Si nosotros no dejamos lo que está atrás, lo que sea, la vida pasada, eventualmente esa vida va a cortar con uno. Cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que dejar 3 cosas, solamente 3 cosas, hermano. Los lugares donde tú concurrías, la gente con la cual te andaba y las cosas en las cuales tú hacías. Esas 3 cosas nada más te tienes que dejar. Como dice el apóstol Pablo, dejó de andar con los fariseos, dejó de entrar al Sanedrín y dejó de estar persiguiendo cristianos y dejó de estar haciendo las obras religiosas. Lugares, personas y cosas. Cuando nosotros estamos en Cristo, nada más hay que soltar. Más que esas 3 cosas, lugares, personas y cosas, tenemos que dejar, hermano. Porque si no, eventualmente nos van a regresar de donde salimos. Y mira lo que me encanta, el apóstol Pablo, el por qué y el para qué, el versículo 8. Juan, léete el versículo 8. Todas estas del versículo 8. Ciertas cosas las tengo como pérdida. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. A ver, sigue leyendo acá abajo. ¿Por qué y para qué? Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mire, hermanos, de la única manera que nosotros podemos entrar a esta gloriosa presencia del Señor y el carácter de Cristo se forme en nosotros es vaciarnos de todo el conocimiento pasado y permitir que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos vaya llenando día por día, día a día. Nosotros tenemos que morir a nuestro pasado, a nuestras actitudes, a nuestra manera de pensar, para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. El apóstol Pablo sabe que perdió todo. La posición, trabajo, porque en aquel tiempo los judíos cuando salían de judaísmo, eso automáticamente toda posición se perdía familia. Y el apóstol Pablo decidió, ¿sabe qué? Dejar todo atrás.
De hecho, si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, de perseguidor, pasó a ser perseguido, se le quitó la paz por amor a Cristo. Por amor a Cristo decidió soltar todo y seguir el camino al cual el Señor lo había llamado. Porque todo... Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y te lo tengo todo por basura, hermano. Mire, en los procesos de crecimiento en el Señor, tenemos que pararnos y detenernos. ¿De qué nos estamos agarrando? ¿De qué el orgullo nos hace agarrar? Porque sabe que, hermano, a veces tenemos que soltar cosas en Cristo y no las queremos tener como pérdida. Cosas, como le dije, cosas, personas, lugares. Y a veces el orgullo, la pena, no nos permite soltar esas cosas y perderlas. Cuando nosotros empezamos a cortar tela, a cortar todo, coger ese palo y apodarlo, para que el nuevo carácter, la nueva persona en Cristo empiece a formarse en nosotros, es que uno empieza a tomar todo esto como pérdida. Y en ocasiones, mire hermano, yo creo que el mayor problema que tienen los creyentes es soltar amistades. En ocasiones no soltar la familia, sino empezar a hacer hacer la manera de hacer otras cosas, las cosas de otra manera. Y a veces la mayor crítica donde viene es de nuestras familias. Y ahí es donde nosotros tenemos, miren hermano, calladitos, nos vemos bonitos, nos resistimos, nos ponemos persistentes, porque en algún momento nuestras familias verán el carácter de Cristo formado en nosotros. Y ¿sabe qué? Nos lo van a agradecer. Porque hay momentos que ellos necesitan que oremos por ellos. Y no sabes que nos llaman al pastor del pueblo, lo llaman a usted y a mí para que oremos por ellos. Sigue leyendo. Verso 9 dice, y ser hallado en él. Y ser hallado en Cristo, hermano. Y ser hallado en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira, hermano, yo le puedo decir por esta experiencia que Juan y yo estamos viviendo, el otro día estábamos hablando, y yo, Juan, yo no sé cómo la gente que no tiene a Cristo puede aguantar esto. Porque nosotros no es solamente que estamos trabajando con el diagnóstico que tuvo Juan, estamos bregando con un tratamiento, estamos bregando lejos de la familia, estamos bregando con el manejo económico. Y eso, si uno no se cuida emocionalmente, esto crea un peso bien fuerte, que uno, si lo deja, el enemigo te tira a la cama y te deprime todo el día. Pero cuando uno está en Cristo, estar en Cristo te ayuda a ver las cosas de una perspectiva bien distinta. Cuando nosotros somos hallados en Él, empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Sigue leyendo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Sabes que no nos justificamos nosotros? Porque vivimos por fe. No yo he aprendido en este tiempo y en tiempos anteriores a no encontrarle, no buscar las cuatro patas al gato. Como Juan me decía los otros días, yo no le pregunto al Señor por qué, sino que, Juan, yo le pregunto al Señor por qué. Digo, dime cuál es el propósito. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? De todo esto. ¿Qué tenemos que aprender de este proceso que estamos viviendo? Dice el versículo 9. Dice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Porque el justo por fe vivirá. Cuando usted se encuentra en una situación, entonces uno le tiene que pedir al Señor, Señor, cámbiame este chip, la manera de ver y pensar las cosas. Enséñame, Padre, cómo mirar y ver la situación que estoy viviendo. En dónde está la puerta de salir. Y si no la hay, ayúdame a sostenerme en ti y mirar las cosas desde la perspectiva de la fe. Y el apóstol Pablo es un maestro en decir todo esto, hermano. Porque el apóstol Pablo, en cuanto empezó a predicar a Cristo, que lo apedrearon, lo dejaron por muerto, naufragó. En el naufrago lo mordió la serpiente, porque la serpiente siempre te va a morder cuando tú estás en crisis, ¿sabes? Y a mí me ha mordido serpiente cuando estando en crisis, pero como yo miro a Cristo, no permito que el veneno de nadie me venga a contaminar a mí. Así que cuando la serpiente te muerda, venga de donde venga, no permitas que su veneno te contamine a ti. Mira las cosas por la fe, por la justicia de Dios que es en la fe.
El versículo 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección El versículo 10. y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire, hermano, cuando nosotros dejamos esa vida pasada y empezamos a caminar a Cristo cada día, vamos muriendo a nosotros y el carácter de Cristo se va revelando en nosotros. Pero ¿sabes qué es lo más importante? En medio de la situación que tú vives, el Señor se va revelando. Lo digo porque nosotros estamos pasando en este tiempo. Juan y yo en este tiempo hemos decidido todas las noches, con excepción de los miércoles, porque hacemos este estudio bíblico, oramos todas las noches. Y el Señor siempre entra a nuestro tiempo de clamor y adoración y sentimos esta presencia tan maravillosa, tan transformadora, que es la que nos puede sostener poder darte esto y dártelo con gozo, dártelo con paz, porque eso es lo que da la presencia del Señor. Ese es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección lo que hace es que te mata tus sentimientos, pero permite que ese poder de vida nueva se manifieste en ti constantemente. Sí, no importa lo que estés pasando, busca al Señor, métete con el Señor y permite que el poder de la resurrección de Cristo, que el poder que levantó a Cristo de los muertos, que mora en ti, levante ese ánimo tuyo, te levante en fe, te levante en fortaleza, te levante en esperanza, para que tú puedas hablar a otros. Darle eso mismo que el Señor te ha dado, fe, fortaleza y esperanza, no importando las circunstancias. Mira lo que dice el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo, como es, de hecho es quien habla es el primero que habla del rapto de la iglesia. Él dice, si no viene el Señor antes, pues entonces llegamos a la resurrección de los muertos. Y esa es la esperanza nuestra. Si nosotros no somos, si el Señor no levanta la iglesia, poder resucitar con Él. Cuando se toque esa final trompeta, como se dice en la epístola de los tesalonicenses, que la vamos a estudiar más adelante, poder levantarnos con el poder, con la resurrección de los muertos, porque esa es la esperanza del creyente. Mira, si a ti te han dado la esperanza del creyente, ¿qué esto se trata? De ven los pies de Cristo para que tengas casa grande, para que tengas carro grande, para que te cases, para que vivas bien. ¿Sabes que eso es la mentira más grande que el diablo ha levantado en la iglesia? Todas esas cuestiones de la prosperidad que se ha metido en la iglesia, eso es la mentira más grande que se ha levantado en la iglesia. El Señor quiere que prosperemos en todo, incluyendo la parte material. Pero la mayor promesa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, lo dice en el libro de Juan. Si yo me voy, vengo por ustedes. En la morada del Padre, en la casa del Padre, muchas moradas hay. Lo más importante para nosotros está en la resurrección de los muertos. De que nosotros vamos a resucitar, de que nosotros tenemos parte con el Señor, con Cristo en las moradas celestiales. Esa es nuestra mayor esperanza. Lo que pasa es que estamos en una iglesia tan materializada, tan materializada, hermano, que yo me quedo sorprendida y se lo voy a comentar porque creo que la semana pasada le hablé de este señor Dante Gabel. ¿Sabes cuántos cristianos salió a defender a este hombre que apoya el aborto, apoya el matrimonio igualitario, que no se llama pastor, que lo que es comunicador, que los otros días estoy viendo un video de alguien que fue a su iglesia el día de Pascua, dijo 3 palabras y por ahí mismo siguió la banda y salió amante al dinero, el Baal moderno? ¿Y usted sabe cuántos cristianos han salido a defender esto? Cuando nosotros los cristianos tenemos que denunciar estas cosas. Porque ¿cómo es posible que yo pueda ir a señalar el pecado del mundo, pero la suciedad que hay en la iglesia no se señala? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado al entretenimiento dentro de la iglesia, que hay un coro bonito, una danza bonita, una banda bonita, luces bonitas. Hoy en día tiran hasta humo en las iglesias como si fueran discotecas, y se levantan estas personalidades a dar chistes en el altar y todo está bonito. Imagínense que yo conozco una iglesia que el pastor era un adúltero y los líderes de las iglesias lo sabían y apoyaban al pastor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que pararnos y arreglar en dónde yo estoy en Cristo. ¿Sigo apoyando lo que no es? Simplemente por el amor a la gente más que el amor a Cristo, porque sí tenemos que amar a la gente,
pero no puede ser más que el amor a Dios. No puede ser más que el amor a Dios y su palabra. Por eso es que dice que nos va a dar un corazón nuevo, un corazón distinto, porque usted y yo como cristianos tenemos que salir de otra manera. No podemos ser tinieblas, la tierra está llena de tinieblas y nosotros no podemos ser tinieblas ni podemos apoyar las tinieblas. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted apoya el pecado del otro, ese pecado que usted apoya le cierra las puertas a usted de salvación, porque ese pecado se lo van a contar a usted. Y si usted y yo creemos en la resurrección de los muertos, si creemos en la vida eterna, nosotros tenemos que afilarnos en esto, hermano. Porque lo más importante, ¿de qué me vale a mí ganar la tierra y perder el cielo? Santo Señor. Y ahí es donde usted y yo tenemos que pararnos firmes, hermano y hermana que me escucha. Sigue leyendo, Juan, el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento. ¿Sabe por qué, hermano? La salvación todavía no la hemos alcanzado. Mientras estemos en este plano terrenal, nuestra salvación está en riesgo. Por eso es que es el mismo apóstol que dice que tenemos que velar por nuestra salvación con temor y temblor. Por eso no podemos aplaudirle el pecado a nadie. Por eso no podemos seguir gente que está pecando. Por eso no podemos ser seguidores de gente. Porque hoy en día hay mucha gente en estos medios, hermanos, que atraen muchos seguidores, que traen mucha gente, pero cuando usted ve evaluar sus vidas son en tinieblas, están en pecado, son adúlteros, son fornicarios, son borrachones, son maltratantes de esposa e hijos. ¿Usted sabe cuántos pastores hay en el altar que lo que hacen es maltratar a su esposa y a sus hijos? No, hermano. Y nosotros tampoco podemos aplaudir esto. Nosotros no podemos aplaudir el pecado, hermano. Nosotros no somos llamados a eso. Porque cuando usted se alinea con el pecado del otro, ¿sabe qué es lo que le pasa a usted? Ese pecado se va a echar a usted. Y es bien fácil. Hay gente que se para en el altar a señalar el pecado de otro, pero no mira el suyo, no mira el pecado de su casa. Habla de los desórdenes de otro, pero no mira el desórdenes que ellos tienen. Hablan y critican a otro, pero no miran las tinieblas que ellos tienen, los malos frutos que producen. Esto no se trata de yo pararme a juzgar a nadie. Se trata de pararme y yo juzgarme a mí misma, mirarme. ¿Sabe por qué? Porque a la hora de la verdad, cuando yo me presente frente al trono del Señor, es a mí a quien me van a juzgar. No ustedes, es a mí. Este es un tiempo que nosotros como iglesia, como individuos, tenemos que estar bien claros, hermano. Porque mientras estemos en este plano, nuestra salvación no es segura. Se puede perder, hermana, no es lo que se puede perder, hermano. Váyase a pecar y usted va a ver cómo usted pierde la salvación. Yo conozco gente que se pararon en los altares a predicar y se fueron a adulterar, se fueron a vivir como Dios quería. ¿Sabes cómo están? Lejos completamente del Señor. Lejos completamente de la obra del Señor. Siguen haciendo obras fantásticas, pero lejos de la obra del Señor. ¿De qué me vale a mí ganar el mundo? ¿De qué me vale a mí a tener fama en el mundo si pierdo lo más importante, que es la salvación de mi alma? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Este versículo 13-14 es mi favorito. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mira lo que hace. Solamente una cosa hace el apóstol Pablo. Esto es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo puso una división. El pasado es pasado. Lo que pasó, ya pasó. Mi vida pasada ya no es importante. Lo que yo hacía antes, que yo era antes, no es importante. Ya yo encontré a Cristo, me arrepentí, vine a sus pies, Él me llamó, yo obedecí a su llamado. El pasado queda en el pasado. Mira lo que dice, el 14. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo prosigue a la meta, al llamado que dice el Señor. Y ese llamado también nos hace el Señor a nosotros diariamente. Olvídate de tu pasado, olvídate de quién tú eras antes, olvídate de lo que tú hacías o dejabas de hacer. Mírame a mí. Extiéndete a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es la salvación de nuestra alma, es nuestra vida eterna.
Porque mire, aquí en la tierra lo que hay es miseria, lo que hay es sufrimiento. Por eso es que cada día nosotros vemos cómo las cosas se van deteriorando. Cómo los sistemas cada día se van deteriorando. Ahora mismo nosotros estamos en un mundo que no sabemos si va a haber guerra o no va a haber guerra. Todos los días nos levantamos mirando a ver qué está pasando allá en Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz. A ver si ya tiraron los cañones o no los tiraron. A que la gasolina sigue subiendo, a que los precios siguen subiendo. Ese es nuestro diario. Esa vida yo no la quiero. Aprendamos a vivir mirando al premio del supremo llamamiento. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Léeme el 15 y el 16. 15 y 16 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Mira, los que somos perfectos, a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque es que el Señor nos mira a través de Jesucristo. Y como Jesucristo era perfecto, fue el Cordero perfecto, y Dios nos mira a través de Jesucristo, nosotros somos perfectos. Tengamos un mismo sentir. Vayamos a la iglesia con un mismo sentir, con un mismo amor, con una misma comunidad. Es tiempo de dejar de hacer divisiones clasistas en las iglesias. Aquel grupito, los amiguitos de la pastora. Eso no le agrada al Señor. Pastores y pastoras que tienen su grupito de gente y los demás están excluidos. Ah, no, porque yo tengo mis 12. Señor, reprende al diablo. Oh, Santo Señor. Eso es haciendo acepción de personas. El Señor nos llama a mirarnos a todos de la misma manera. A través de Cristo Jesús tengamos un mismo sentir, un mismo amor, una misma unidad. Y si sintiéramos algo distinto, como grupo, orar al Señor para que el Señor nos revele. En aquel tiempo el apóstol le decía esto, mira hermano, porque no había Biblia. Hoy usted no tiene que pasar esos trabajos. Tenemos este libro. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos. Ya no hay que inventar la rueda. Ya no hay que inventar profecía. No. Esto está todo aquí. Ciñámonos a ella. Pidámosle al Señor sabiduría, discernimiento y entendimiento. Mira lo que dice el versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mira, hermano, busque gente que tenga testimonio. Este es un tiempo de mirar a la gente que tiene testimonio. En la iglesia hay mucha gente que se para a hablar con muchos títulos, muchas cosas, pero no tienen testimonio. Busque a gente que tenga testimonio. Imita a la gente que tiene testimonio. Imita al viejito que va a la iglesia, que lleva muchos años, que hoy en día lamentablemente las iglesias le dan de codo porque no quieren ni ayudarlo. Imita al viejito que lleva muchos años en la iglesia. Imita al hermano que lleva muchos años, a la hermana que lleva muchos años. Deje de estar mirando pastores y pastoras jóvenes que se paran en los altares a hablar de allí bien duro, bien bonito, como esta de Santo Domingo, que todo el mundo la sigue. Y usted cuando busca la información de esa pobre mujer en internet, han barrido el suelo por ella. Además, usted y yo no la conocemos. Busque gente dentro de su comunidad eclesiástica que tenga testimonio. Deje de estar buscando gente de lejos, de afuera. Busca gente que usted conozca. Busca gente que usted ve que a pesar de la dificultad permanece y se sostiene. Escuche cómo la gente hable. Porque a veces miramos títulos, pero no fijamos cómo la gente habla. Y de la abundancia del corazón hablará la boca. Y aunque nos duela, tenemos que dejar a un lado a esta gente que se para en los altares a hablar sin misericordia, que son faltos de amor, que hablan bonito y expresan bonito, pero en sus obras y acciones, usted no ve lo que produce. Usted no ve esa fuente. Por eso hay que pedirle al Señor sabiduría que nos dé en este tiempo don de discernimiento de espíritu, hermano y hermana que me escucha. Versículo 18, Juan. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensan en lo terrenal. Bueno, léete lo que dice, esto lo dice el apóstol Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se muerde, muere. déjalo ahí. Mira, hermano, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios porque hay mucha gente que le encanta, mire, lo que le encanta es esto de las iglesias. El diezmo, la ofrenda, el dinero, te amo y te quiero, pero voy a ver qué puedo obtener de ti. Deja ver qué yo puedo obtener de ti. Deja ver qué ganancia yo puedo obtener de ti. Por eso yo he aprendido, mira hermano, mientras menos uno habla de uno y de lo que el Señor ha hecho con uno, buenas noches hermana Nelly, uno tiene que ser cuidadoso. Porque tanto en los altares y dentro de la iglesia hay hermanos que lo único que les interesa es ver qué es lo que tú tienes. Ver qué yo puedo obtener de ti. Te ven con un matrimonio estable. Hay mujeres en la iglesia que ven a hermanitas y hermanitos con matrimonios estables y esto es lo que yo quiero, así que vamos a meterme este matrimonio porque ese es el marido que yo quiero. Pasa también con los hombres, ¿sabes? Ay, esta es una esposa bondadosa y cuidadosa, vamos a ver si yo puedo entrar ahí y romper para coger esta como esposa. Pero uno tiene que tener cuidado, hermano, no puede dejar entrar a todo el mundo en la casa de uno. Uno tiene que escuchar a la gente. Mire, cada día el trigo y la cizaña están creciendo juntos en las iglesias. El apóstol se lo dijo a Timoteo, que cuando usted busca en la primera de Timoteo, me parece que lo leí la semana pasada, el capítulo 3, que le dice que se cuide. Hay mucha gente que amadores de dinero, amadores de todo, pero no son piadosos, que entran a las casas y se llevan a las mujeres en desorden. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Por eso es cuando nosotros vamos y leemos el Apocalipsis, que el apóstol habla de las 5 iglesias, usted va a ver que las iglesias están fraccionadas de diferente manera de pensar, y nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Pedir al Señor que nos dé sabiduría, porque no todo el que está, no todo el que parece que está. Léete el versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, léete el Juan 14, 2 a la 3, que hablé ahorita de ellos. Juan 14, 2 a la 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en este tiempo, hermano. En donde el Señor está. Así que es. nosotros querramos estar allá. Santo Señor. Querramos estar allá. Leamos la palabra. Si usted va a invitar a alguien, mire, cuando cuando nosotros vivíamos anteriormente aquí en Texas, yo me pasaba escuchando prédicas, pero yo escuchaba prédicas de gente vieja, del hermano Gille, del hermano Rasky, del hermano José Virión. Yo era bien cuidadosa que yo le escuchaba prédicas. ¿Por qué? Porque estos eran hombres que llevaban tiempo predicando, con buen testimonio. Y por eso era que yo buscaba esas prédicas. A mí me hablaban de gente nueva que estaba saliendo en aquel momento. Yo ni me molestaba. Y de hecho, hoy en día tampoco me molesto. ¿Por qué? Porque yo no conozco la vida de esta gente. Pero estos son gente que llevan años viviendo en el Evangelio, viviendo en Cristo Jesús, manteniéndose firme dentro de su testimonio. Si usted va a invitar a alguien, busque gente que tenga testimonio, que usted ha visto, que usted ha escuchado, gente de cerca, gente que usted mire, esta persona ha pasado por esto y mira cómo se mantiene firme. Mira la gente de su congregación, observe sus pastores, sus líderes, a ver cuán firmes son en el Evangelio, a ver qué vida han llevado en el Evangelio, hermano. No se, mire, no se deje llevar por el muchacho joven que se levanta hoy en día en las iglesias. Porque hoy en día hay muchos muchachos jóvenes levantándose a predicar, a ser pastor. Y yo te lo digo porque esa experiencia yo la viví en Santa Cruz. Gente muy joven, 30 y pico de años en las iglesias predicando, en los altares, para después caer. Y lo triste no es que caigan, que se llevan un montón de gente detrás de ellos.
se llevan un montón de gente detrás de ellos. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente, cuando ven sus líderes caer, ¿sabe lo que hacen? Se van al mundo. Se van al mundo y esas almas se pierden. Santo Señor. Y estas almas se pierden. Por eso nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Yo me recuerdo, cuando yo todavía no me había casado con Juan, yo iba a Senderos de la Cruz y nosotros fuimos en una ocasión a evangelizar y fuimos a esta casa de este matrimonio Bañol y era, este hombre ellos fueron parte de un ministerio grandísimo que había en Río Piedra, en San Juan, que se cayó por completo, que el edificio María se lo llevó por completo. Y esta gente estuvo cuando este hombre le fue infiel a su esposa con una de las ministros del altar, con una de las copastoras. Y ellos se fueron bien heridos de la iglesia, pero ellos y toda su familia. Y nosotros fuimos a esa casa a ministrar porque el Señor, ellos habían pedido para que oráramos por ellos. Y cuando yo estoy orando por el caballero de la casa, digo, usted tiene un dolor en el corazón tan y tan grande. Y él empezó a llorar. Empezó a llorar. Y ahí se abrió y nos contó, nos dijo, porque había puesto confianza en esta persona. Ellos empezaron a congregarse con nosotros en Sendero y todavía, yo creo que ellos ya fallecieron porque era gente mayor. Sus hijos siguen congregándose. Por eso nosotros tenemos que buscar, mirar a la gente, lo que habla, cómo lo habla, su manera de actuar. ¿Por qué? Porque usted no puede ponerle su salvación en la mano de nadie. No puede hacerlo. Léete el versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder que levantó a Cristo de los muertos mora en ti. Santo Es Señor. el mismo poder que nos va a levantar a nosotros, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que ver a nuestra salvación con temor y temblor. Sí, en Señor. ocasiones el Señor nos dice, sal de este sitio. Y a veces la gente se queda. Hay mucha gente que si dice, vete de esta iglesia, vete a esta otra iglesia. Y la gente se queda, ¿sabes por qué? Porque ya forma un círculo ahí de amistades y no quiere moverse. Y el Señor es un caballero, no te va a forzar, pero corres riesgo de perder tu salvación, de quedarte allí y morirte con la gente que está apoyando, que está en pecado, que está perdida, pastor o pastora que está adulterando, amantes al dinero. Nosotros tenemos, mire hermano, que ser bien cuidadosos. Hoy en día tenemos, antes de ponernos a seguir a la gente, tenemos que saber de dónde sale la gente. Sí, Señor. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su testimonio? No podemos seguir a gente, porque mire, hoy en día hay iglesias que alguien llega a la iglesia, llega divorciado, se casa en la iglesia, se divorcia, se casa con otro y ella lo tiene en el altar predicando. ¿Pero qué es esto, hermano? ¿Pero qué es esto? Se casan en la misma iglesia, se divorcian en la misma iglesia, vuelven y se casan en la misma iglesia y los dejan servir una vida en desorden por completo. Por eso nosotros tenemos que mirar a la gente. ¿Qué vida lleva la gente? Que nosotros no juzgamos la vida de nadie. No, eso le toca al Señor. Pero nosotros tenemos que ejercer sabiduría. ¿Qué personas nosotros permitimos que ministren nuestras vidas? ¿Qué personas nosotros permitimos que dirían a nuestra vida, que oren por nosotros, que pongan nuestras manos sobre nosotros? Señor. Tenemos que ser sabios en esto, hermano. Porque no todo el que esté en el altar, no todo el que está ministrando, está en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice, esta era mi vida pasada, esta era mi manera de pensar, pero esta es otra, la que yo tengo. Y ahí nosotros tenemos que ver, no juzgamos a la gente por su vida pasada, pero ¿qué vida tú estás teniendo ahora que estás en Cristo Jesús? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, y mirarnos también nosotros. ¿Qué vida estamos teniendo ahora que estamos en Cristo Jesús? Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta lección, este análisis bíblico, Señor, mi Dios amado. Esta noche, Padre, sabiduría tuya, Señor. Sabiduría, inteligencia, discernimiento, dirección espiritual que tú le has dado, Señor, a nosotros a través de Maritza, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que todo esto es un provecho para nosotros, Sí. para nuestro crecimiento espiritual, Señor, para fortalecimiento en la fe, Señor, en ti, Padre Celestial, para obediencia tuya, Señor, Sí, mi Dios Señor. amado, para amarnos, Padre, nosotros mismos, Padre, y a nosotros, hermanos y hermanas, Padre Celestial. Que nosotros, Padre, todo el tiempo, Señor,
vivamos, Señor, dejando atrás todo, Señor, todo lo que pasó y mirando siempre a ti, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios que nos guía de la mano, Señor, mi Dios amado, fortaleciéndonos en todo tiempo, Padre Celestial. Padre, te damos gracias también, Señor. Sabemos, como siempre, Padre, que nosotros clamamos a ti, Señor, donde te pedimos, Señor, esa sanidad, salud, fortaleza física, espiritual, emocional, Padre, y de provisiones, de finanzas, Señor, de mayordomo, Señor, en las finanzas, sabiendo que tú pones tu mano sanadora sobre nosotros, Señor, en todo momento. Y los que están enfermos, Padre, o situaciones, Señor, sabemos que tú entiendes la necesidad de cada uno de ellos, Señor, mi Dios, cada uno de nosotros, Padre, también, en todo momento, y se hace siempre, Padre, de acuerdo a tu santa voluntad, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, sabemos que en todo momento es así, Señor, porque es tu voluntad, Padre, que es buena, agradable y perfecta, Señor, mi Dios. Te damos gracias siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que descansen. Nos vemos el miércoles que viene cerrando el capítulo de Filipenses con el versículo 4, con el capítulo 4. Que el Señor me los bendiga. Dios los bendiga y su familia.